Se viraliza en Estados Unidos el caso de un asesino múltiple. Un asesine, ¿eh? Asesino, no, es para que no quiero enfadar a nadie Ya del veo, lenguaje ya. inclusivo, por supuesto. Pues se viraliza el caso de un asesino múltiple que mató a 4 estudiantes en la Universidad de Idaho, del cual las autoridades no han encontrado aún un sospechoso ni el arma homicida. El asesino, o asesinos, o asesina, o asesinas, apuñalaron hasta la muerte a 3 chicas y un chico, todos de 20 o 21 años, y se cree que fue durante la madrugada mientras estaban durmiendo. Esto ha creado un clima de terror en la ciudad que está haciendo que los estudiantes dejen el campus, las residencias y opten por las clases online. Mira, mis cojones, lo que teníais unas ganas de no ir a clase, que flipas. ¿No, que hay un asesino? No voy. Hombre, eso es como cuando habían, me acuerdo yo en la UV, cuando estudiaba, que había el día de manifestación y de vaga. Sí. Que la gente, sí, guau, mañana. ¿Te preguntaban de qué? ¿Dónde estás, loco? Hostia, es que me encontraba fatal, hijos de puta, no iba ni el tato. Iban un 5%. Eso era maravilloso, ¿eh? Pero fíjate tú que 2022 y esta figura del asesino en serie que es tan enigmática y que en el fondo nos gusta tanto en el sentido de verlo y del morbo, sigue existiendo. Uno diría 4. que no, ¿eh? Uno diría que no porque con móviles, localización... Y pues mira, ahí lo tenemos. Redes sociales, cámaras... O sea, una persona o varias han matado a 4 en un sitio como una universidad, que fíjate tú que no estamos hablando de un descampado a tomar por el culo, y no se ha encontrado nada. Bestia, ¿eh? Y los cadáveres sí, ¿no? Pero no saben Sí, quién es. sí, el cadáver Han está. matado a alguien, pero no sé dónde, ni quién, ni cómo, ni el cuándo. cadáver está. Este no es el Cluedo, ¿eh? Sí, vale. Señora Amapola ha matado a James en la cama. Pero fíjate tú que estos temas de asesinos, y es grave, ¿no? Y estamos haciendo broma, ¿por qué? Porque nos hemos un poco, o hemos perdido la sensibilidad a la muerte. Y es normal, y es bueno, y es sano, porque si no viviríamos constantemente consternados. Bueno, también Eso yo pasa. creo que nos hemos curado mucho con la ficción. Efectivamente. Efectivamente. Pero es curioso que a día de hoy haya asesinos en serie. Yo ¿Tenéis pensaba que algún...? era imposible hoy en día, ¿eh? Por las Yo también, redes por el sociales, tema de... todo, No, y por sí. la policía de ahora. La policía de antes no había ADN. Bueno, y el móvil, que es un dispositivo de, Claro. de rastreo. Total. ¿Tenéis algún asesino en serie que os guste mucho a nivel de lo que ha hecho? No que os guste que queráis ser como él, pero en el sentido de, bueno, Nate a lo mejor, pero que queráis ser... Que os guste su idiosincrasia, que os guste lo que hizo, os parezca carismático. ¿Hay alguno que os atraiga? A ver, el que me parecía más interesante era Luna Bomber. Por el tema Era tecnológico interesante, también, el coco sí. que tenía, ¿no? Sí. A pesar de que en realidad yo soy todo lo opuesto, pero yo juego mucho en los dos campos a veces. Y a ti también te hacía del Zodiac, del Zodíaco. Que no se ha encontrado, de hecho es otro de los que está como misterio. ¿Existía ese tío? Hombre, sí existió. ¿Has visto la peli? Sí, pero La peli pensaba que era es ficción. La peli es absolutamente realista. ¿Qué dices? Absolutamente realista. De hecho, Buah, no voy a dormir esta noche. No, de hecho, hace poquito salieron investigaciones de que se sigue investigando y que se resolvió uno de los enigmas que Zodiac envió. A día de hoy. Increíble. ¿Tú tienes alguno de...? Reales no, de ficción tengo. No, pero que de ficción no, de reales, no, coño. pues no. No hay ni uno, ¿Y de tipo un ficción? Richard Ramírez, un Ted Bundy, yo qué sé, un Dahmer, que ahora está tan de moda, ¿no? A mí no me gusta nada y no me ha gustado nada la serie. ¿No? A mí estas series tampoco me gustan, ¿eh? Yo vi ¿Por la qué de, la de Versace. Buenísimo, a mí me encantó. Guau, qué bien lo hace el actor para ganar. Lástima que no es una peli, pero era para ganar un Oscar. Lo hace bien, Guau. pero me sentí incómodo viéndolo. Yo igual, yo viendo Dahmer me he sentido muy... Y mira que no es por la sangre, no es por... No, pero tampoco hay es por tanto. el, no sé... El... Es que están enfermos, es como que no sé, es como que yo no haría eso, no entiendo nada. Sí, a ver, con el tema de Dahmer me hace gracia que a veces romantizan un poco, no tan la serie, pero la gente, ¿no? Guau, es que Dahmer mola. No, tío. No, es que no era mala persona. Mira, tío. Es que a mí me da... No puedes matar a 15 y luego decir, pues que no soy mala persona. Pero encima matar como mataba él. Que no es rollo un soldado en la guerra, que matas 100. No. El tío mataba cara a cara y sabía lo que hacía y perfectamente era consciente de las barbaridades que estaba haciendo, ¿no? Bueno, asesinos en serie. Mira, mi favorito es que va cambiando con el tiempo, pero hay muchos que creo que son fascinantes. Un Ted Bundy es muy fascinante porque es de los que, sabiendo lo que había hecho, conseguía tener un carisma tan grande que te caía bien, aún sabiendo lo que había hecho. O sea, podrías decir, vamos de copas, diciendo, este hijo de la grandísima puta ha matado a no sé cuántos y lo va a volver a hacer.
tenía esa aura increíble y lo inteligente que era. Richard Ramírez también me parece fascinante. Incluso aunque no mató a nadie físicamente, un Charles Manson. Charles Manson es una locura lo que hacía. Pogo el payaso, el Daisy, que de hecho sale, John Wayne Gacy, sale en la serie. El que se vestía de payaso y asesinaba. ¿Conocéis el caso ese? No. Es tremendo Me también. suena, pero no conozco los detalles. Es tremendo. No, otro spoiler. Bueno, y la pareja Otro esta spam. también que asesinaba. Eso está en mi canal. El de Gacy es muy guay. Bueno, cosas de la vida. En la historia de la humanidad siempre habrá asesinos. Ahora se pillan más, pero siguen existiendo.